¿Cuántos de ustedes han estado leyendo en casa el libro de Josué? Que se van adelantando, que se van interesando en la historia. Seamos honestos. A ver, ¿quién ha estado leyendo aunque sea un poquito? Manos arriba. Solo una hermana. Bueno, acuérdense que tienen toda la libertad para adelantarse, para ir leyendo. Esto sirve para que cuando vengamos el domingo usted ya esté familiarizado con la trama, con la historia, con el hilo, cómo va, y no perdamos mucho tiempo leyendo. Pero hoy sí vamos a leer el capítulo 3. ¿Ya lo tienes? Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando vean el arca del pacto de Jehová su Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, ustedes saldrán de su lugar y marcharán en pos de ella, a fin de que sepan el camino por donde deben de ir, por cuanto ustedes no han pasado antes de ahora por este camino. Pero entre ustedes y el arca, que haya distancia como de 2000 codos, no se acerquen a ella. Y Josué dijo al pueblo: santifíquense, porque Jehová hará mañana maravillas entre ustedes. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomen el arca del pacto y pasen delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová le dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo: cuando hayan entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararán en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acérquense y escuchen las palabras de Jehová su Dios. Y añadió Josué: en esto conocerán que el Dios viviente está en medio de ustedes, y que él echará delante de ustedes al cananeo, al eteo, al hebeo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de ustedes en medio del Jordán. Tomen pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en secos, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Señor, bendice tu palabra y síguenos instruyendo mediante ella para hacer la guerra conforme a tu estrategia, conforme a tus planes. Anímanos con ella, porque cada uno de nosotros está luchando desde su trinchera, Señor, desde su hogar, desde su trabajo, desde su vecindario, todos los días de la semana. Por favor, capacítanos para ser buenos guerreros, en el nombre de Jesús. Amén.
¿Se acuerdan quién había dado la orden de conquistar la tierra? Que ese fue el primer sermón. ¿Quién fue el que dijo: yo quiero que crucen esta tierra y la conquisten y la tomen y la hagan posesión suya? ¿De quién fue esa idea? Fue Dios. Dios fue el que dio la orden, Dios fue quien dio la instrucción. Ahora, si Dios dio esta instrucción y el propósito de Dios era bendecir a su pueblo, ¿por qué entonces Dios permite que en medio de algo que Él quiere darnos para bendición surjan obstáculos? Esa es la pregunta que queremos resolver hoy con este pasaje, con el capítulo 3. ¿Por qué si Dios tiene la intención de bendecirnos? ¿Por qué si Él ya declaró que esa tierra es mía? ¿Por qué si Él ya dijo que la victoria también es mía? Entonces, ¿por qué no nos pone el camino de apechito? Que sea todo un camino de rosas, que ya todo esté acomodado para que nosotros nada más vayamos poseyendo todo lo que hay en su corazón. ¿Por qué permite Dios que haya obstáculos? ¿Ya viste cuál es el obstáculo aquí, en esta historia? A lo largo del libro vamos a ver diferentes obstáculos. ¿Cuál es el de hoy? Es el río Jordán. El río Jordán es el primer obstáculo que el pueblo de Israel tiene que enfrentar. No es Jericó, no es el ejército de Jericó, no es el rey de Jericó, ninguna de las naciones que se mencionan ahí, los jerjeseos, los heveos, los fereceos, los jebuseos y todos los que terminan en eos. ¿Sí? Ellos no son el problema en este primer paso de guerra. El problema resulta ser un obstáculo natural, el río Jordán. Notaron que en la lectura dice que en las fechas en las cuales Israel pretendía cruzar el río Jordán era cuando más caudaloso estaba. ¿Sí lo notaron? Dice que el río en esas épocas de la siega se desbordaba por sus orillas. Quiere decir que llevaba mucha corriente, mucha afluencia. Nosotros que convivimos todos los días con un río, sabemos cuando nos damos la vuelta por ahí por el paseo y decimos: no, ahorita el río Bravo está bien bajito, no se ve tan fuerte la corriente, está pacífico. Y hasta decimos: ahorita si quisieran cruzar los migrantes, cruzan bien padre porque no lleva mucha agua, porque no está muy ancho en su caudal y no trae mucha fuerza. Pero también nos ha tocado ocasiones cuando pasamos por allí donde decimos: uy, el río ahora sí da miedo. Abrieron por allá la presa y dejaron que empezara a fluir el agua y el río está crecido, el río está revuelto, el río está muy ancho, el río está peligroso. Entonces quiero que imaginen al Jordán como un río, un obstáculo inmenso, grande, ancho y también peligroso en ese momento. ¿Por qué? Porque su corriente venía con mucha fuerza. Era el tiempo en que el río acostumbraba a estar así. Así que no era un obstáculo tan sencillo, porque estamos hablando de toda una generación que a ellos ya no les tocó el cruce del Mar Rojo. ¿Sí se acuerdan que ya había Dios abierto el Mar Rojo para escapar de los egipcios? Pero toda la generación, a excepción de Josué y Caleb, que fueron testigos del cruce del Mar Rojo, toda esta generación ya era nueva, era diferente, eran los hijos de aquellos que cruzaron el Mar Rojo. Por lo tanto, ellos nunca habían vivido la experiencia de cruzar en seco las aguas de un río o de un mar. Iba a ser una experiencia totalmente nueva, eran inexpertos en cuanto a eso. Pues bien, la pregunta, como dije, es: ¿por qué si Dios quiere bendecirnos, permite entonces que aparezcan obstáculos? ¿Cuáles pueden ser esas razones que Dios tiene para permitir
obstáculos en nuestra vida. Déjame advertirte y anticiparte algo, hermano. En toda batalla que nos toque enfrentar como hijos de Dios, llámese batalla de iglesia, llámese batalla de matrimonio, llámese batalla de familia, llámese batalla de trabajo, de lo que sea, siempre va a haber obstáculos. Siempre. Entre más pronto te caiga el 20 de esta afirmación, más preparado estarás, más alerta estarás para cuando esos obstáculos se presenten, poder tomar las medidas pertinentes. Si tú crees que nada más por ser hijo de Dios ya vas a cruzar por el campo de batalla sin enfrentar ningún obstáculo, estás equivocado. Estás equivocado. Dificultades, problemas, enemigos, ejércitos y obstáculos se van a presentar todo el tiempo. Así que más vale que estemos apercibidos en cuanto a eso. La pregunta no es si va a haber o no va a haber obstáculos, sino ¿por qué Dios los permite? Quiero entender primero por qué es que Dios los permite, para saber que puedo encontrar beneficio en la presentación de esos obstáculos. Yo encontré cinco razones. Te las quiero compartir. Para aquellos que les gusta leer la Biblia y estudiarla, probablemente puedan encontrar otras razones que yo no voy a mencionar. Yo me concentré en estas 5, ahí te va. Número 1, ¿por qué Dios permitiría obstáculos en medio de una batalla que Él había prometido ya estaba ganada? La primera razón es para demostrar su poder. Anótale por ahí. Dios permite que haya obstáculos para demostrarnos su poder, para desplegar su fuerza, para mostrarnos quién es el Dios con el que estamos tratando. Él quiere revelarse a nosotros como un Dios todopoderoso. Si no hubiera obstáculos, entonces no tendríamos la oportunidad de ver ese poder de Dios manifestado en todo su esplendor. Pero tú que has vivido dificultades en otro tiempo, puedes dar testimonio de cómo esas dificultades proveyeron la oportunidad para que Dios se manifestara en tu vida y te sorprendiera, trayéndote respuesta poderosa, respuesta que en su momento te animó. Así que cuando Dios deja que los obstáculos aparezcan, es porque quiere demostrarnos su poder. Número 2, Dios también quiere que los obstáculos aparezcan para que por medio de esas circunstancias Él pueda realizar sus propósitos. ¿Se acuerdan que Dios le había dicho a Josué en el capítulo 1? Solo quiero que te esfuerces y seas valiente. Es lo único que te pido. Y yo me voy a encargar de estar contigo como lo estuve con Moisés, y de que el pueblo te respalde como lo hizo con Moisés. Se fijaron que en los versos que leímos, el Señor le dijo a Josué: ha llegado el momento de demostrarle al pueblo que tú eres el líder que yo escogí. Por medio de lo que va a suceder, yo voy a engrandecerte delante de las tribus de Israel, para que ellos entiendan que como estuve con Moisés, así también estaré contigo. Ese es el versículo 7 del capítulo 3. ¿Qué está haciendo Dios? En medio de los obstáculos, Dios está realizando también sus propósitos. El propósito de Él era que Josué quedara como el líder que iba a guiar al pueblo, y que el pueblo no tuviera ninguna duda, que ya no extrañara a Moisés. Y este cruce del río Jordán iba a servir para ese propósito de Dios. Así que, primera razón, para demostrar su poder. Segunda razón, para realizar sus propósitos. Tercera razón, Dios quiere calarnos. Él quiere
ponernos obstáculos o permitir que obstáculos aparezcan para probarnos a nosotros cómo anda nuestra fe y cómo anda nuestra obediencia. También a lo largo del libro vamos a ver otros eventos donde la fe y la obediencia del pueblo fue puesta a prueba. Todo el tiempo Dios nos va a estar poniendo exámenes, ¿sí? Para aquellos que se quejan de que todas las semanas pongo exámenes en el Instituto Rema, échenle la culpa a mi maestro. Mi maestro es Dios, entonces yo nomás lo estoy copiando a Él. Por eso hay que estarnos examinando constantemente para ver cómo estamos. La fe de ayer no te va a servir para la situación de hoy. La fe tiene que estarse renovando, cultivando y alimentando cada día para que a cada nuevo obstáculo nuestra fe esté siendo renovada. Y Dios por eso va a permitir que aparezcan los obstáculos. Quiere calarnos. Esa es la tercera razón. La cuarta razón es porque Dios quiere revelarse a nosotros y que lo conozcamos por medio de la experiencia personal. Como ya dije, la generación que Josué le toca comandar hacia la tierra prometida es una generación que no vio el cruce del Mar Rojo, no lo experimentó. Ellos solo escucharon de sus padres que Israel había cruzado un mar, pero a ellos nunca les tocó vivir la experiencia. Por lo tanto, Dios dice, bueno, aquí hay una buena oportunidad para que esta nueva generación también experimente la bendición de mi poder y me puedan conocer a mí, ya no por lo que le contaron sus papás, sino que me conozcan por lo que ellos mismos están viviendo. Esta nueva generación fue la que le tocó cruzar el río Jordán. Y la quinta razón por la cual Dios quiere que se presenten obstáculos en medio de nuestras batallas es para madurarnos a nosotros. Quiere perfeccionarnos, quiere que crezcamos, quiere que seamos mejores, seamos soldados y guerreros de un ejército que se está constantemente perfeccionando. Ahí están las 5 razones, y las 5 las vemos en los versos del capítulo 3. El poder desplegado de Dios lo notamos cuando las aguas del río Jordán se abren y se separan para que Israel pueda cruzar en seco. Los propósitos de Dios los vemos realizados cuando le dice a Josué: esta experiencia servirá para engrandecerte delante del pueblo. Probar nuestra fe y obediencia la vemos en el texto cuando todo Israel tuvo que seguir instrucciones precisas. ¿Recuerdas cuáles fueron las instrucciones? Primero les dijo Josué: santifíquense. Antes de cruzar el Jordán, santifíquense, conságrense al Señor, sepárense a Él para poder hacer su misión. Vemos también que las instrucciones incluían que solamente los sacerdotes podían cargar el arca. Y la instrucción también decía que entre el arca y el pueblo tenía que haber una separación, una distancia, a fin de que no se acercaran mucho al arca, porque el arca representaba la presencia de Dios mismo. Y cualquiera que no estuviera autorizado como sacerdote para acercarse al arca quedaba muerto al instante, caía fulminado por desobedecer las instrucciones. Así que había que tener una distancia considerable. Otra instrucción fue de que los primeros que pondrían sus pies sobre las aguas tenían que ser los sacerdotes que estaban cargando el arca. También era instrucción para ellos. Una vez que los sacerdotes pusieran sus pies sobre el agua del Jordán, las aguas empezarían
a dividirse. ¿Y quiénes iban a cruzar? El pueblo. El pueblo iba a cruzar. Y entonces los sacerdotes, ¿dónde se iban a quedar? Allí donde las aguas empezaron a separarse, allí ellos tenían que permanecer firmes hasta que todo el pueblo cruzara. Después de que el pueblo estuviera salvo del otro lado, los sacerdotes reanudaban su marcha, y cuando ellos llegaran a la otra orilla, otra vez las aguas iban a juntarse y a formar otra vez el río Jordán. Hay muchas instrucciones. Imagínense que somos el pueblo de Israel. Imagínense que estamos escuchando las instrucciones de Dios. ¿Qué habría pasado en el capítulo 3 si Dunamis hubiese sido el pueblo de Israel? Les digo algo, hermanos. A lo mejor habría sido un auténtico desastre. ¿Saben por qué? Mandé a imprimir una de las fotos de prueba para ver cómo salían los colores, la nitidez, etcétera, etcétera. Dije, todavía no voy a imprimir todas las que encargaron hasta no ver una cómo va a quedar. Y ya cuando la vi en grande, porque la tengo en la computadora, y en la computadora pues por más que le des zoom no se aprecia mucho, ya en grande hay unos que salen en la foto con cubreboca. Dijimos, todos mirando a la cámara, todos sonriendo, todos sin cubreboca. Bueno, hay gente con cubreboca. Hay gente mirando para la ventana. Hay gente con la cabeza para abajo. Hay gente haciendo ojitos a la cámara, salen con los ojos cerrados. Ya vi todas las fotos, todas las pruebas, y no hay ni una sola foto donde todos estemos mirando a la cámara, sonrientes, sin cubreboca, con la cabeza de frente y mirando a donde habíamos dicho. Es decir, somos malos para seguir instrucciones. Si Dunamis hubiese sido el pueblo de Israel, ¿qué habría pasado? Muchos habrían caído ese día allí. Mira, viene el arca, déjame la toco. ¡Pum! Los curiosos, los que no tienen control sobre sus hijos. Sí, ahí estamos todos formados, esperando a que los sacerdotes pongan los pies, las aguas se separan, y ya se nos escapó David, Luis y Ronnie. Así que no solo iba a haber consumidos curiosos que tocaron el arca, sino que iba a haber ahogados, porque como no están las aguas separadas, iban a poner sus pies y ¡pum!, se los iba a llevar la corriente. Los líderes, que eran los sacerdotes que debían llevar el arca, a lo mejor alguno de los líderes distraído, comiendo papa, y a lo mejor volteando allá a ver a qué hora se separan las aguas, se le cansa el hombro y ¡pum!, se le cae la parte del arca que viene sostenida. ¿Ya se imaginaron a Dunamis? Una escena de caos, de terror, de desastre. ¿Por qué? Porque no seguimos instrucciones. La fe y la obediencia son puestas a prueba todo el tiempo. Dios usó esta situación para revelarse a la nueva generación, y podemos ver que los nuevos terminan alabando a Dios porque les permitió ser parte, testigos presenciales de un nuevo cruce de aguas. Y obviamente el pueblo que cruzó el río Jordán llegó más maduro, más preparado para lo que va a ser su primera experiencia de guerra en Jericó. Todo esto lo usa Dios para capacitar a su pueblo, para prepararlo. Así que, hermano, no desprecies ningún obstáculo que se presente en tu vida. Recuerdo cuando en la historia de Goliat, Saúl manda a llamar a David. David llega a la presencia de Saúl porque
los soldados escucharon a David que dijo: díganme qué hay que hacer y yo voy y lo enfrento. Entonces lo que se le ocurrió a los soldados fue llevarlo ante el rey. Y ya estando con Saúl, David le dice lo siguiente: yo no tengo miedo de ese gigante. ¿Por qué no tienes miedo? Porque el mismo Dios que me ha ayudado mientras cuido las ovejas de mi papá a vencer al lobo, al león, es el mismo Dios que me va a ayudar a vencer al gigante. Se dan cuenta que un lobo en comparación a un león son dos obstáculos muy distintos, diferentes: tamaño, peso, fuerza. Se supone que es más fácil vencer a un lobo que a un león, pero David no despreció al lobo, enfrentó al lobo y lo venció. Cuando vino el león, David enfrentó al león, no lo despreció y también lo venció. Y de un león a un gigante de más de 3 metros, con una espada increíble, pues Goliat era un obstáculo muy, muy fuerte. Pero David había sido preparado allá en el campo de las ovejas de su papá. No despreció las batallas pequeñas, así que cuando llegó la batalla mayor, David estaba listo para enfrentarlo. No desprecies cualquier obstáculo que se presente. No lo eches en saco roto. Enfrenta cada obstáculo y date cuenta que la razón por la cual Dios nos pone allí es por esas 5 razones que son muy, pero muy importantes para que estés listo para la gran batalla. Vas a aprender a ver el poder de Dios desplegado, vas a aprender a ver cómo sus propósitos se realizan, vas a ser calado en tu fe y obediencia. Dios se va a revelar a ti de una manera nueva y también Dios va a empezar a perfeccionarte. Por esas 5 razones es que Dios permite los obstáculos en nuestra vida. Ahora, una vez que ya tenemos esas 5 razones, yo te pregunto: ¿hizo bien Dios en permitir los obstáculos o se le botó la canica al Señor? Dios está loco, Dios quiere ponernos en situaciones de riesgo, de muerte. Es un Dios malo. ¿Por qué no hace que el camino esté libre, sin necesidad de obstáculos? Pensemos de modo inverso. Si no hubiese obstáculos, ¿de qué nos estaríamos perdiendo? Nos estaríamos perdiendo de ver el poder de Dios, los milagros de Dios. ¿Puedes imaginar a esa generación así paradita, con el Jordán enfrente, con los sacerdotes en la orilla, con el arca cargada, y ver cómo de repente empiezan las aguas a dividirse y abrirse un camino en seco? ¿Puedes imaginar eso? La experiencia tan hermosa de ver el poder de Dios desplegado. Si no hubiese obstáculos, no habría milagros. Si no hubiese obstáculos, no habría pruebas para nuestra fe, y nuestra fe sería menor que la de una semilla de mostaza. No tendría oportunidades para crecer. Los propósitos de Dios no se cumplirían. No podríamos conocer a Dios de nuevas formas porque no le estaríamos permitiendo que se revele a nosotros de una manera nueva. Y por último, no estaríamos siendo perfeccionados. Nos quedaríamos en el mismo nivel en el que estamos. Y ese no es propósito de Dios. Dios quiere que estemos siempre escalando, creciendo, llegando a nuevos niveles. ¿Se dan cuenta entonces qué tan importantes son los obstáculos? Dios en su sabiduría los permite para todo esto como beneficio a nuestra vida. Entonces, lo que tenemos que hacer es cambiar nuestra perspectiva. El mensaje de hoy es para que tú te vayas de aquí con una nueva visión en cuanto a los obstáculos.
Cuando esto se presente y tú veas, wow, este obstáculo es gigantesco, es enorme, me está impidiendo cruzar al otro lado. Entonces, en vez de tomar tus cosas y decir, ok, mucho gusto, señor obstáculo, ahí nos vemos, yo me regreso por donde vine. En vez de tomar esa actitud de desánimo, de derrota, de rendirte, tienes que decir, wow, qué obstáculo tan grande. Seguramente Dios tiene preparado aquí enormes bendiciones para mí. Dios quiere que brinque ese obstáculo para realizar sus propósitos. Tiene muchos milagros alrededor preparados para que yo los vea. Quiere madurarme, quiere probarme. Así que gloria a Dios por este obstáculo. En vez de maldecirlo y en vez de tenerle miedo, bendice ese obstáculo y dile, obstáculo, te bendigo en el nombre de Jesús porque has sido puesto allí para que yo sea mejor de lo que soy ahora en este momento. Así que agárrate porque ahí te voy a brincar, te voy a saltar porque mi Señor ya prometió la victoria. Y entonces en unos días más a ti te voy a ver solamente de reversa, solo como parte de mi pasado, porque te voy a ganar, te voy a vencer. Entonces lo que yo quiero, hermano, es que tú salgas de aquí con una actitud de sentirte privilegiado cuando esos obstáculos llegan a tu vida. Míralos con la mente positiva de que Dios está obrando en medio de esos obstáculos. Y no te rindas, no te dejes vencer, porque la promesa es de que cualquiera que sea el obstáculo que se presente, tomado de la mano de Dios, lo puedo cruzar, lo puedo vencer. La pregunta es, ¿lo crees? ¿Lo crees? ¿Qué vas a hacer cuando abramos las puertas, regreses a casa, a la rutina de la semana y empiecen a presentarse los obstáculos? Es allí donde tienes que recordar Josué capítulo 3, que sea este capítulo el impulso y la motivación para no rendirte, ¿Cuál es el obstáculo que estás visualizando en estos días? ¿Cuál es el que te está atormentando? ¿Cuál es el que se planta delante de ti y te dice, a ver, vénseme, a ver, gáname? No que muy Jehová es mi guerrero, a ver, cántamelo ahorita. Porque seguramente antes de que yo predicara, tú ya venías a este lugar con algunos obstáculos identificados en tu vida. Y esos obstáculos tienen mil y un nombres, hermanos. Puede tratarse de personas. El obstáculo puede llamarse tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija, tu novio, tu novia, prometido, prometida, el jefe, la jefa, el compañero de escuela. En cuanto a personas, en cuanto a circunstancias, pueden ser obstáculos económicos, de dinero, obstáculos de recursos, obstáculos de bienes materiales, donde dices, no, pues como no lo tengo, no lo puedo hacer, y te desanimas. Pueden ser obstáculos de emociones, y decir, es que últimamente ando muy triste, muy deprimido, muy abatido, muy cansado, muy afligido. Es allí donde yo pregunto, ¿de qué nos sirve cantar verdades bíblicas que no estamos dispuestos a aplicar cuando se presentan en la vida real? Decía una de las estrofas de uno de los cantos, aunque afligido esté, tú pensarás en mí, en ti confiaré. Entonces, ni emociones, ni circunstancias, ni personas deberían ser capaces de menguar nuestro entusiasmo por alcanzar nuestra tierra prometida. De que van a estar allí, van a estar,
eso es inevitable, pero de que los podemos vencer, eso es seguro. Eso es seguro. Te dejo, cierra los ojos, reflexiona, repasa lo que escuchaste hoy. ¿Qué decisiones debes tomar? ¿Cómo debe ser tu oración esta mañana? ¿Qué tienes que decirle al Señor Jesús? De eso que tú estés identificando, reflexionando y orando, de eso va a depender tu semana. De eso va a depender tu actitud. Y sabes, de eso va a depender el resultado de la batalla. Señor, yo reconozco que cuando vengo aquí, tú siempre tienes palabra, tienes mensaje para mi vida. Y reconozco que ese mensaje es para capacitarme, para enseñarme y para instruirme, para ayudarme en mis batallas diarias. Y reconozco, Señor, que el mensaje de hoy da justo en el blanco. Hay muchos obstáculos alrededor de mí. Algunos de ellos son tan altos, tan grandes, tan fuertes, que me impiden ver por encima de ellos. No alcanzo a ver la tierra prometida porque ellos me lo están bloqueando la visión. Y también tengo que reconocer, Señor, que cuando el obstáculo se presenta, normalmente me desanimo. Y en ese desánimo empiezo a cuestionar si de verdad quiero llegar a la tierra prometida o si mejor me quedo donde estoy con tal de ya no enfrentar dificultades. Gracias, Señor, porque tu palabra me enseña hoy que los obstáculos tú los permites también para mi beneficio. No solo hay beneficio cuando ya poseo la tierra, hay beneficio en medio de cada obstáculo. Ellos me van a permitir ver tus milagros, ellos me van a permitir ser perfeccionado, me van a permitir que mi fe sea puesta a prueba, me van a permitir ver que tus propósitos se realicen. Y sabes una cosa, Dios, no quiero rendirme, no quiero ser vencido. Así que esta mañana, Dios, mi oración es la siguiente: cambia mi perspectiva de los obstáculos. Y en vez de estar triste y preocupado por ellos, ayúdame a estar alegre y siguiendo tu estrategia para vencerlos. Ayúdame a recordar que están puestos allí para mi beneficio. Y ayúdame a salir de este lugar animado, porque tú eres mi escudo y el que levanta mi cabeza. Porque tú eres mi gloria, porque tú eres Jehová mi guerrero, porque tú eres el Dios con el cual puedo asaltar los muros, porque tú eres el Dios que abre mis ojos y el que me libra de la muerte. Así que, Señor, puedo confiar en ti. Puedo confiar en ti. ¿Esa fue tu oración también, hermano? Si también oraste así como estuve orando, levántate. Hace rato cantábamos levántate, diciéndole al Señor, no, levántate y sálvame. El Señor dice, ya me levanté y ya te compartí mi palabra. Ahora el que se debe levantar eres tú, ya no yo. Te levantas para confirmarle al Señor de que vas a luchar, aunque esos obstáculos se presenten.
de que vas a seguir sus instrucciones al pie de la letra? ¿Cuántos quieren pasar en seco el río Jordán de sus vidas? Levántate, dile: Señor, que se vengan todos los Jordanes esta semana. Es más, que se vengan todos juntos si quieres. Que tomados de tu mano los vamos a cruzar todos. Amén. Amén. Dios te bendiga.